olvidé de saludarlas. Estaba tan ansiosa de empezar a hablar que me olvidé de decirles buenas noches. Esta mañana tuve mucho cuidado, no vaya a ser que me olvide de saludarlas. Aunque nos hemos visto, ya nos conocemos, somos hermanas. No nos conocemos de nombre quizás, pero somos hermanas. Y en el reino de los cielos nos volveremos a encontrar y diremos, ¡qué alegría volver a verte! Y ese momento está cercano. Hermanas, si ustedes vieran lo que yo veo desde aquí, y estaba pensando mientras estaba sentada, ¿cómo nos veremos desde el cielo? ¿Cómo nos verán desde el cielo? ¿Cómo nos verán los ángeles que nos están rodeando en este momento? Y quiero decirlo ahora porque no quiero olvidar de decirlo. Nos vestimos con el rojo de la sangre de Cristo derramada para que nuestras vidas puedan transformarse en un purísimo blanco. Y llegaremos al cielo solamente gracias a la sangre de Cristo. Y en eso radica este fin de semana. Pero vamos a seguir nuestro trayecto. Anoche lo comenzamos. Imaginen ustedes un bosque y que tenemos que caminar en el bosque. Pero los bosques muchas veces, además de ser faltos de luz, porque las copas de los árboles se unen y tapan la luz, tienen maleza. Y nosotros este fin de semana estamos tratando de quitar la maleza. En otras palabras, estamos abriendo un sendero a través de 4 o 5 versículos. Solamente 4 o 5 versículos, creo que son 5 en realidad, ¿verdad? Que nos están llevando hacia un lugar donde queremos y podremos encontrar la luz. No es dentro del bosque el lugar de mayor luz. No era en Judea, ni era en Jerusalén, donde estaba la luz. La luz estaba todavía en el cielo. Pero Dios mandó a su Hijo único, unigénito. Yo soy hija única y me imagino, me pongo en la mente de mi madre. Si ella hubiera tenido que dejarme ir lejos, a la otra parte del mundo, sola, para cumplir una misión. Pero ella era humana y Dios es divino. Y anoche lo dijimos, imposible llegar a comprender cuán grande es ese amor. Como soy profesora, me gusta repasar con mis alumnos. Y anoche varias de ustedes estaban presentes y otras no. Por lo tanto, tenemos que hacer un breve repaso. Tenemos que recordar que Juan, el discípulo que escribe este libro, saltea cosas, pero cuenta otras que los otros no relatan. Y anoche vimos que Juan relata, por ejemplo, el paso de Jesús por Samaria. Y pregunto a mis alumnas de anoche, ¿cuánto tiempo necesitaron los samaritanos para poder decir realmente, este es el Salvador del mundo? ¿Cuánto tiempo? ¿Ustedes recuerdan? La Biblia dice que le pidieron a Jesús que quede en Samaria. Y la Biblia dice que quedó 2 días. Parece que a los samaritanos les resultó fácil, sin milagros,
sin que Jesús pasara 3 años predicando, solamente 2 días pudieron reconocer: este es el Salvador del mundo. Pero seguimos avanzando. Y no quiero dejar de volver a pasar por la cumbre de esa montaña, que es el capítulo 3, desde la cual yo puedo ver mucho más que lo que puedo ver aquí abajo. Aquí abajo yo veo 3 dimensiones. En la cumbre de la montaña, como le llamo yo al capítulo 3, veo en 4 dimensiones distintas y veo lo mismo. Y déjenme, hermanas, ejemplificarlo, como si yo estuviera en la cumbre de la montaña y Jesús habla esto en la noche con Nicodemo. Y Jesús le dice, y hagamos de cuenta que yo estoy mirando hacia el norte desde la montaña, y Jesús le dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también miro hacia el este y continúa: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le dijo lo mismo por segunda vez a Timoteo, a Nicodemo. Y disculpen, voy a mirar hacia el sur, supuestamente, y veo otro panorama, pero veo lo mismo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y miro hacia el oeste desde la cumbre de esta montaña hermosa, esa conversación entre Jesús y Nicodemo. Y dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanas, esto es en 4 versículos: norte, este, sur, oeste. Esto es la tremenda dimensión de una sola cosa: amor de Dios. Y en la acción de Dios de enviar a su Hijo unigénito para salvarnos. Y Jesús le contó eso a Nicodemo. Y supongo que Jesús contó eso mismo en Samaria. Y Jesús trató de contar eso mismo en Judea, en Galilea. Pero los prejuicios, las mentes cerradas, las mentes encadenadas por distintos preconceptos, leyes, tradiciones, etcétera, no permitían que las palabras de Jesús entren en las mentes. Todo esto es repaso apenas de anoche. Y ahora sí, vamos a continuar. Vamos a ir al capítulo 8, pero en realidad vamos a introducirnos, un poquito antes. El día anterior al capítulo 8. El día anterior al capítulo 8, obviamente está en el capítulo 7, Jesús llegó a Jerusalén. Era la fiesta de los tabernáculos, duraba 7 días, pero Jesús exprofeso no fue desde el primer día. Jesús apareció en mitad de la fiesta. Y fíjense ustedes algo interesante: mucha gente había ido a Jerusalén para ese festejo, que era importantísimo. Pero ¿saben ustedes una cosa? Algunos habían ido con el corazón lleno de curiosidad. Y saben ustedes que en el versículo de Juan 7, en el versículo 11 dice: ¿dónde estará aquel? Y me da mucha tristeza decirlo de esta manera. La gente, el pueblo preguntaba por Jesús y ni siquiera
le podían poner un nombre. Aquel. ¿Quién es aquel? Es un individuo X. Es un perdido en medio de la muchedumbre. En realidad no querían conocer a Jesús, querían solamente ver al famoso que estaba haciendo milagros, del cual todos hablaban. Pero no estaban interesados en conocer más que satisfacer la curiosidad de decir, yo lo vi a aquel. Sin embargo, Jesús llegó a Jerusalén y comenzó a hablar y comenzó a actuar. Y dice el capítulo que muchos creyeron. Y llegó la noche. Y se fueron a dormir, así como nosotras nos fuimos a dormir anoche. Pero fue una noche, a ver, ¿cómo poder decirlo? Fue el final de un día. Y anoche usé una palabra que ustedes dicen que no la entienden y la voy a volver a repetir. Fue el final de un día de batahola. En Argentina, una batahola quiere decir un caos, un desorden, una cosa convulsionada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque había grupos, había algunos que creían, y esos que creían decían, verdaderamente este es el profeta, pero otros decían, no, de Galilea puede venir algo bueno. O sea, estaba la muchedumbre toda convulsionada. Y la gente, algunos creían y otros no creían. Estaban los guardias que habían sido enviados por aquellos que se consideraban los santos, los sublimes, los fariseos, los sacerdotes, los que sabían la ley. Y entre ellos estaba Nicodemo, con otro espíritu, porque había conversado algunas noches antes con Jesús y sabía perfectamente quién era Jesús. Y esos guardias habían sido enviados para prender a Jesús, para tomarlo, porque los sacerdotes estaban enojados, le decían que era un blasfemo, porque Jesús había dicho que era el Hijo de Dios. Y los guardias vuelven al lugar. Y entonces dice que le preguntaron, estoy más o menos por el versículo 46 del capítulo 7, y le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Preguntaron a los guardias, ¿por qué ustedes no trajeron a Jesús si lo vieron? Y los guardias le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quiere decir que por un lado estaba la muchedumbre dividida, no sabían, un grupo sí, un grupo no. Por otro lado estaban los guardias, los habían mandado con una misión especial, no la cumplieron porque estaban convencidos que este era un hombre diferente. Y por otro lado estaban los sabios, los religiosos, con un corazón disgustado, enojados. No querían que este Jesús permaneciera más tiempo en medio de la muchedumbre. ¿Y saben cómo termina? Por favor, vamos al versículo 53 del capítulo 7. Y cada uno se fue a su casa. Y yo creo que esa noche pocos durmieron las 8 o 9 horas que solemos dormir, o 7. Porque todos tenían algo para decir. Los que estaban admirados, los que estaban sorprendidos, los que estaban contentos, los que estaban
en duda, los que estaban enojados, cada uno tenía cosas para decir. Y yo me puedo imaginar el murmullo en Jerusalén y me puedo imaginar al enemigo contento, porque todo parecía dividido, todo parecía mal. Y en medio de todo ese bullicio, Jesús hizo lo que Jesús hacía. Anoche Iliana dijo una frase que no me la recuerdo exactamente, pero era algo así como: y Jesús descansaba en la noche en oración y le decía a su Padre: Padre, necesito hablar contigo. Algo así fue lo que ella dijo anoche. Y esto es lo que Jesús hizo, porque esto es lo que Jesús hacía. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Primer versículo del capítulo 8. Y ahora vamos a comenzar el nuevo día y vamos a ponernos dentro de la historia, hermanas. Vamos a entrar en la historia. Comienza el nuevo día y entonces está la muchedumbre nuevamente llena de expectativa. ¿Qué va a pasar hoy? Por un lado, las tradiciones, lo que había que hacer en esas fiestas de regocijo, por así decir. Y por otro lado, la expectativa. Bueno, y ayer nos fuimos todos confundidos. ¿Y hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Y Jesús, después de haber estado en el jardín de los olivos, después de haber orado y seguramente descansado y quizás también llorado, la tristeza del rechazo, Jesús hace la segunda cosa importante en la vida de nosotras. Después de estar en comunión y en descanso físico y espiritual a través de la oración, Jesús va al templo a adorar. Y parece que era al lado del templo. Y Jesús estaba hablando, y claro, yo me imagino, allá viene, allá está, aquel, ese es. Y me puedo imaginar los niños corriendo, las mujeres con sus ropas tratando de levantar sus faldas para poder correr más rápido, avanzar, llegar, estar cerca. Lo vi, quiero escuchar, a ver qué dice. Y Jesús comienza a hablar. Y mientras Jesús está hablando, y Él está diciendo cosas hermosas que algunos entienden y otros no, porque están encadenados en sus prejuicios, de pronto en medio de esa calma viene un tumulto. Viene gente corriendo y empujando a la muchedumbre y se le hace paso y cruzan y llegan y tiran delante de Jesús a una pobre mujer que llegó sola, aunque su pecado no era de ella sola. Que llegó desde la oscuridad de la noche, porque el enemigo nos hace pecar dentro de la oscuridad. Y ella es tirada delante de Jesús. Y sabemos cómo es el relato. Y lo último que Jesús le dice: y yo no te condeno. ¿Y qué está diciendo Jesús con esto? ¿Qué está diciendo? Aquí están las cadenas, te voy a atar. No. ¿Qué está haciendo? La está liberando. Porque Él era el Hijo de Dios. Y Él podía liberarla. Y Jesús la libera. Y sigue hablando de que Él es la luz. Y ahora sí, vamos al versículo 31. El versículo 31 dice: después que sucedió este tumulto, y nosotros pensamos que Él quedó solo
con la mujer, porque la Biblia dice que los que la perseguían o la acusaban, ¿qué pasó con ellos? Se fueron. Pero los curiosos no se fueron. Los que estaban deseando escuchar a Jesús no se fueron. Esos quedaron y Jesús siguió hablando. Y entonces, al hablar, versículo 30, al hablar él estas cosas, muchos creyeron en él. Y ahora sí, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hemos trabajado y hemos desmenuzado y hemos entendido a través de la mente y las palabras de Damaris qué es lo que significaba eso. Y Jesús continúa. Y Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanas, este es el versículo que nosotras ahora vamos a trabajar. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Yo tengo una versión más moderna que no habla en vosotros, por eso por allí trastabillo un poquitito. Hermanas, son 10 palabras, pero yo las voy a transformar en 9, porque hay versiones que dicen: y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Y esas son 9 palabras. 9 palabras que dicen muchísimo. Comencemos con la primera: y conocerán. Ese y está haciendo la unión de 2 eslabones. Antes Jesús les dijo: si ustedes, los que son mis discípulos, permanecen fieles a mí, ¿verdad? ¿Qué les dijo eso? Y introduce el siguiente pensamiento. Luego hay palabras pequeñas. Está lo y está la, palabras pequeñas que no tienen significado. Son uniones, pero hay 3 palabras fundamentales. Y esas 3 palabras están aquí. Conocerán, verdad y libertará. Fuerte todas juntas. Conocerán, verdad, libertará. Y yo quiero que este cartel que tiene el color de la sangre de Cristo, pero que está por sobre ese blanco puro, yo quiero que este cartel quede aquí, porque vamos a trabajar estas 3 palabras. Hermanas, la primer palabra es un verbo. El verbo está en qué tiempo, en qué manera, en el futuro. Es algo que no pasó todavía, es algo que sucederá, ¿verdad? La siguiente palabra es un sustantivo, un nombre común, como decimos, verdad. Y la última palabra también es un verbo y también está en futuro. Y a mí me toca esta mañana con ustedes desmenuzar, por así decir, estas 3 palabras para entender en profundidad. Y se me ocurrió, mientras me preparaba, se me ocurrió pensar, ¿y cuál de las 3 es la más importante? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana. Porque después que estuve analizando, y puedo estar equivocada, quizás yo hice un análisis errado, pero después de analizar, llegué a distinguir una que me parece que es más importante que las otras. Y ustedes están en libertad de pensar en este momento cuál les parece que es más importante. Pero no necesitamos todavía decirlo. Vamos a trabajar.
Vamos a usar nuestras mentes. Conocer. Conocer es saber, es entender, es compenetrarse. Cuando yo conozco la ciudad de Nueva York, quiere decir que yo puedo describirla, ¿sí o no? Cuando yo conozco a una persona, yo puedo describirla. Quizás no conozco todo lo de esta persona, pero yo puedo decir, es alta, tiene el cabello así, usa tal anteojos o no los usa, etcétera, etcétera. Tengo detalles, tengo cosas que yo puedo pasar a otros. Eso es conocer. Los que enseñamos, los que tenemos como tarea la profesión de la docencia, radica simplemente en que tenemos que primero aprender porque no nacimos sabiendo y tenemos que aprender todos los días y todos los días estamos tratando de dar ese conocimiento. Eso es conocer. Hermanas, ¿qué es verdad? Verdad es algo auténtico. Aquí tengo algunos sinónimos. Dice que verdad es algo real, es algo certero, es algo seguro. Me gustó esta palabra. Para verdad, algo seguro. Es indudable, es confiable. Qué palabra importante, ¿verdad? Fíjense la redundancia. ¿Qué verdad? Qué palabra importante. ¿Verdad? ¿Qué estoy diciendo? ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Y muchas de ustedes mueven hasta todo el cuerpo para mostrarme que sí, que están de acuerdo conmigo. Pero las verdades a veces son modificadas. En el Edén, una verdad con que Dios les dijo que no coman de ese árbol, ¿era verdad o mentira? Era verdad. Ah, pero... Y se envuelven muchas veces las verdades y se cambian de color y lo que es rojo se torna menos rojo porque el enemigo es el padre de la mentira y el pecado es la mentira de la verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? El pecado es la mentira, es la negación de la verdad. La verdad existe aunque nosotros o nosotras no sepamos. Un niño no sabe esta verdad. Para poder vivir hay que tomar líquido. El niño no lo sabe. La verdad existe. El niño sigue viviendo aunque no la conozca, porque hay alguien que le está enseñando, que es su madre, su padre, su familia. No nació sabiendo que tenía que tomar agua para sobrevivir, pero la verdad es inamovible, existe. La tercera palabra, libertad. Para el pueblo de ese momento, libertad significaba una sola cosa. Y lo escuchamos hace un rato. Significaba lo que ellos querían escuchar. Significaba afuera los romanos. Solo eso. No se preocupaban de pensar. En el Edén entró el pecado. Y estamos viviendo bajo pecado sin todavía tener la salvación. La tenemos como promesa, pero no la tenemos como un hecho. Jesús todavía no había muerto. Y sin embargo, hermanas, voy a decirlo distinto. Imagínense que en este momento nosotras todavía estuviésemos viviendo previo a la muerte de Jesús. Pónganse ustedes a pensar
Estoy viviendo y todavía no se ha cumplido la promesa. No estaban interesados. Parece que no estaban ansiosos en que la promesa se cumpliese, porque no estaban reconociendo al Hijo de Dios. Es más, se enojaban con Jesús cuando escuchaban que Él decía, yo soy el Hijo del Padre. Bueno, y ahora estamos todavía sin resolver cuál de las tres es la palabra más importante. Vamos a ir un poquitito al contexto del momento. La noche anterior, ya sabemos, un tumulto, el pueblo dividido. Había más, ¿cómo diría yo? Más curiosidad que otra cosa. Un momento atrás, cuando se produjo el tumulto, cuando trajeron a aquella pobre mujer avergonzada, estaban todos expectantes, pero querían ver qué decía Jesús, pero no entendieron mucho más allá del ni yo te condeno. El pueblo, acabo de decirlo, hacía casi 90, no, un poquitito más que 90 años que estaban bajo el yugo de la esclavitud, por así decir, una esclavitud política, una servidumbre a un dominio romano, pagano, completamente ajeno a los planes de Dios. Y el pueblo, cuando escucha la palabra libertad, o cuando escucha y conocerán la verdad y la verdad los libertará, ¡ah! ¡Por fin! No vamos a tener que pagar más esos terribles impuestos. Por fin vamos a sacarnos de encima las cadenas que nos subyugan con este reino, con este imperio de Roma. ¡Qué suerte! Y Jesús no estaba hablando de eso. Jesús no estaba en política. Jesús estaba en otra idea cuando dijo la frase, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Hermanas, vamos a hacer lo que los profesores muchas veces usamos como recurso. Vamos a decir ahora fuerte, todas juntas, este versículo. En la versión que quieran, cada una tendrá otra versión, pero vamos a decirlo fuerte. Y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Ahora yo quiero que cada una de ustedes, sin mirar la Biblia, la digamos de memoria. No importa si nos salen las palabras no exactas, pero volvamos a repetirla. Y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Qué entendieron? Lo que ellos querían. Entendieron lo que ellos estaban interesados. No pagar más impuestos a Roma, no tener más soldados caminando por las ciudades, no tener que escuchar acerca de que va a venir un libertador. Querían el libertador ya, pero lo querían para eso. Hagamos un paréntesis. Y voy a compartir con ustedes brevemente la historia de una mujer que ustedes no conocen. Yo no creo que es una mujer muy conocida. Nació en el año 1499. Faltaba un año
para el 1500. Caterina. Caterina nació en Alemania. Nació en un hogar donde, lamentablemente, cuando ella tenía 5 añitos, murió su mamá. El papá se volvió a casar. ¿Y qué hizo el papá con Caterina? La mandó a un lugar donde había un internado. Con 5 añitos salió de su casa y fue colocada casi como un objeto en un lugar donde había alguien que cuidaba niños y que trataba de enseñarles alguna cosa. Por lo menos recibía comida. A los 9 años, el papá de Caterina la cambia de lugar y la lleva a un convento a los 9 años. ¿Por qué Caterina fue a los 9 años a un convento? Porque 2 tías suyas, una hermana de su padre, era monja en ese convento y una hermana de su madre era la madre superiora en ese convento. En definitiva, allí Caterina iba a recibir cariño filial. 2 tías. Y probablemente lo recibió porque las mujeres nos enternecemos, ¿verdad? Y más sabiendo que era sobrina. Y Caterina, a los 15 años, hace ese casamiento con Cristo y entra en el noviciado. Pero coincide que ya estamos en una época, y yo no sé si a ustedes la fecha 1517 les empieza a decir algo. Pero en 1517, a unos 80 kilómetros de distancia de este convento que para Caterina era ni más ni menos que una prisión, donde ella había llegado no por elección, sino que había sido colocada por circunstancias de la vida. Ella empieza a escuchar cosas que pasan a 80 kilómetros más o menos. Y cuando Caterina tenía 23, 24 años, se da cuenta que ella no está en el lugar correcto. Ella se da cuenta que su mente le dice otra cosa. Y por más que había hecho un casamiento, una promesa, Caterina comienza a desear salir de ese convento. Y se le ocurre escribir una carta, no tengo idea cómo la hizo llegar, y hacérsela llegar a un hombre que tampoco tengo idea cómo adentro del convento se habían enterado. Pero a un hombre o un nombre que empezaba a ser famoso, que se llamaba Martín y que su apellido era Lutero. Y me emociona, hermanas, pensar que Dios tiene maneras inconcebibles. Y les termino de contar la historia de Caterina, que tuvo que escapar dentro de un barril de pescado. 12 monjas se escondieron en complicidad con Martín Lutero, que recibió la carta. Aquí, me imagino que la carta decía, aquí somos varias que queremos salir. Nosotras sabemos que esto es un abuso. Nosotras queremos otra forma de religiosidad. Y Martín Lutero se pone de acuerdo con el hombre que en su carro de ruedas grandes y caballos llevaba alimento al convento. Y este hombre que este día estaba llevando toneles, barriles con pescado, ideó todo. Y había barriles que tendrían mucho olor a pescado, pero estaban vacíos. Y en un momento dado, esos barriles se completan con 12 mujeres que querían la libertad.
Y fue un momento peligrosísimo. Y ese viaje desde este lugar del convento hasta la ciudad de Wittenberg fue un viaje peligrosísimo porque el castigo, según la ley, era la muerte. Y llegaron las 12 jóvenes a Wittenberg. Y saben ustedes que Martín Lutero y otras personas se encargaron de buscarles abrigo. Y buscarles abrigo en esa época era buscarles marido a estas mujeres, esposo. Y una a una fueron consiguiendo un esposo. Y la que no consiguió esposo era Caterina. Y ella fue a trabajar como ayudante, hoy diríamos tal vez sirvienta, pero es fea esa palabra, porque ella ahora estaba en libertad en realidad. Se había liberado de esta pesada pared que la circundaba allí en el convento. Y ahora ella estaba en la familia Cranach. Y Lucas y Bárbara Cranach no eran cualquier gente. Lucas Cranach era el pintor más famoso de la época, pero no pintaba paisajes o gatos o flores. Lucas Cranach pintaba rostros, era retratista, y gracias a eso, hoy en día nosotros sabemos qué rostro tenía Caterina y qué rostro tenía Martín. Y pasado un tiempo le consiguieron novio a Caterina. Y Caterina se iba a casar con Caspar. Caspar, de apellido ni recuerdo en este momento, algo de Glutz o algo por el estilo, Glatz. Y Caterina le hizo saber a Martín, a través de otra persona, le hizo llegar la información: pídele por favor que no me case con ese hombre. No quiero casarme con ese hombre. ¿Y saben ustedes lo que Caterina se atrevió a hacer? Se atrevió a agregar una frase más y le dijo: pero sí estoy dispuesta a casarme con Martín. Y yo cuando leí esto pensé, no, debe ser que quisieron novelar la historia. Pero fui a varias biografías y todas dicen lo mismo. Hermanas, esto nos puede resonar en los oídos como osado, como feo, pero los planes de Dios eran que Caterina fuese la esposa de Martín. Dentro de 3 días, no, todavía no les voy a contar esto. Les quiero decir que todos los historiadores dicen que sin Caterina, la obra de Martín Lutero no hubiera llegado a la misma dimensión y a la misma altura. Martín necesitaba de Caterina. Dios necesitaba de Martín y Caterina. Hasta ese momento, la humanidad de Occidente creía lo que decía una sola iglesia, lo que decía una sola persona y su grupo. Y ustedes saben, y ahora sí, dentro de 3 días serán los 500 años que Martín Lutero, que no estaba buscando ser un revolucionario disidente, etcétera, solamente estaba expresando lo que él había conseguido aprender después de estudiar. Y ahora voy a este versículo, a esta palabra, porque ustedes dirán, te fuiste del tema. Sí, me fui del tema, pero a veces necesitamos salir lejos para volver y entender mejor. Él quiso conocer. A él le pareció que había algunas cosas que no podían ser así. Él empezó a entender la dimensión del amor y del
perdón. Y en ese momento la Iglesia Popular estaba enseñando que para obtener perdón había que pagar. ¿Y qué es lo que se pagaba? Se compraba algo que venía escrito en un papel que se llamaba indulgencia. Y si yo pagaba más, obtenía más perdón. Y a Martín Lutero le pareció que esto no podía ser y encontró, él también era monje, él también estuvo en un convento. Y él era profesor en un lugar para enseñar la teología. Y él empezó a dudar de lo que estaba enseñando. Y estuvo dispuesto a escudriñar y se dio cuenta que había cosas equivocadas. Y el día 31 de octubre de 1517, Martín Lutero pensó, mañana es feriado, el Día de Todos los Santos para la Iglesia Católica. Creo que en nuestros países todavía sigue siendo un día especial porque nuestros países católicos pudieron instaurar eso como un día especial de recogimiento, qué sé yo qué palabra ponerle. Y Martín pensó, mañana la gente estará ociosa, es día feriado, voy a poner todo lo que yo he descubierto después de buscar, escudriñar, aprender, profundizar. Lo voy a poner en un papel y lo voy a poner en un lugar visible. Y abajo de las 95 tesis, 4 minutos. Abajo de las 95 tesis. Me asusta ver ese reloj, hermanas. Vamos a demorar probablemente 8. Abajo de las 95 tesis, Martín Lutero simplemente puso, los que lean esto y quieran discutir, pero no discutir de pelear, sino poner ideas, vamos a reunirnos tal día en tal lugar. Les voy a leer una de las tesis. Una de las tesis, la 45, ¿dónde la tengo? Bueno, se me perdió. Decía así, debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente, a un pobre, ¿verdad?, y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, o sea, el cristiano que ve a un pobre y tiene dinero, pero decide guardar ese dinero en lugar de compartir con el hambriento o el que está con frío, dárselo a la iglesia para comprar indulgencias, lo que obtiene en realidad no es el perdón, sino la indignación de Dios. Se atrevió a poner esto, y esta es una sola de las 95. Y por eso surge lo que sucedió, años de disidencia, y Caterina, cuando se transforma en esposa de Martín. Caterina le da fuerza. Caterina labra la tierra, vende los productos de sus árboles y de su huerta. Se le ocurre poner un pensionado para alumnos en su casa. Obviamente les daba de comer, les daba la seguridad de un hogar y les cobraba para que su querido Martín pudiera trabajar menos y estudiar más. Caterina prácticamente sola cría los 6 hijos que se transformaron en 5 porque una de las niñitas murió antes del año. Caterina y Martín adoptan 4 niños más y después llega un sobrino. Y Caterina trabaja, y Caterina lee la Biblia, y Caterina ora, y Caterina le da a su esposo fuerza. Y cuando su esposo desaparece, conocemos la historia, ¿no es cierto?, que parecía que lo habían secuestrado, Caterina sigue orando. Caterina necesitaba ser la esposa de Dios, de Martín. Y Dios los necesitaba a ellos dos. No descubrieron toda la verdad, pero se acercaron a la verdad, salieron del oscurantismo, de la mentira,
porque Martín Lutero pudo desparramar en el mundo: el justo por la fe vivirá. Y no eran palabras de él, estaban ya en la Biblia, pero nadie las había entendido ni descubierto, porque no las había estudiado a fondo. Y como el tiempo corre, de todos modos quiero leer una cita de Elena de White, que es tan parecida a la cita que está en un programa. Parece que no todos tienen lo mismo, pero esta dice así, es casi igual. Toda alma que rechaza entregarse a Dios se halla bajo el control de otro poder. ¿Qué nombre le ponemos al otro poder? Cadenas. Pero en realidad, Satanás. Mentira. Se encuentra en la más abyecta esclavitud. ¿Qué quiere decir abyecta? Una palabra que jamás usamos, pero que quiere decir tremenda. Cristo vino para quebrantar las cadenas de la esclavitud del pecado y liberar el alma. En la obra de la redención no hay obligación. Escuchen esto. El hombre se encuentra, y la mujer obviamente, libre para elegir a quién servirá. Pero cuando el alma se somete a Cristo, existe el más alto sentido de libertad. Hermanas, tenemos que ir más rápido. Pero yo quiero ahora que vayamos definiendo cuál de estas palabras es la palabra más importante. ¿Cuál? Ah, la página. Me están pidiendo la página de lo que leí en mi libro, porque cada versión tiene otra. Está en 226. Después se las puedo dar en la tarde anotada si quieren, para que la tengan y la busquen. Hermanas, ¿cuál es la palabra importante? Libertará, en realidad es una conclusión o es una acción que viene después de la verdad, de conocer la verdad. Quiere decir que esta la tendríamos que descartar, ¿verdad? Es un efecto, se me falta la palabra, es un resultado, pero no soy dueña de ese resultado por mí misma. Caterina ideó su libertad, buscó su libertad, escribió una carta, se arriesgó, se metió en un barril, etcétera, etcétera. Pero la libertad de la cual habla Jesús en este versículo no es una libertad que nosotros buscamos como libertad solamente. Aparentemente, esta es una palabra muy importante, y no es solo aparentemente. Es una palabra muy importante, verdad, inamovible para siempre, la sepamos o no la sepamos, está allí, contundente. Pero hermanas, ahora yo les pregunto, ¿y qué haríamos con la verdad si no la conocemos? Peor aún, ¿qué haríamos con la verdad si la conocemos, pero no la aceptamos? Eso fue lo que pasó, la diferencia entre Samaria, que yo les contaba anoche. Los samaritanos reconocieron, este es el Salvador del mundo. Los judíos, lo que conversamos hace un momento atrás, reconocieron, pero no aceptaron. Sabían que era alguien importante, sabían que era alguien diferente, pero no lo aceptaron. Hermanas, en la cita que acabo de leer y que voy a volver a leer un pedazo, dice, en la obra de la redención no hay obligación, porque Dios nos hizo libres. Pero esa libertad es una libertad de elegir por el sí o por el no,
pero con consecuencias. Si elijo el no, no tengo como consecuencia la vida eterna. Si yo conozco que Dios es la verdad, que su Hijo fue simplemente en esta tierra la presencia de Dios encarnada y que vino a morir para que yo pudiera ser vista no como un trapo de inmundicia, sino como un ropaje blanco. Toda esa verdad en realidad no tiene mayor significado si yo no la conozco. Y acá falta la palabra que tiene que estar al lado. Conocer y aceptar. Tiene que ser un solo acto. Ahora pregunto, ¿hay una sola palabra importante aquí? Hay dos. Verdad y conocer. Porque libertad es algo que viene como consecuencia, como regalo. Pero hermanas, si yo no llego a conocerlo, no voy a aceptarlo. Y no tendré libertad, aunque existe por sí misma la posibilidad de libertad a través de la muerte de Jesús. ¿Qué es conocerlo? Es pasar tiempo con Él. Es conversar con Él. Es estudiar de Él en la palabra, así como lo hizo Martín. Es observarlo a Él. No observar el mal comportamiento de otros y decir, si el pastor tal, si la fulana de tal hace eso, no es tan grave, yo también puedo hacerlo. No. Nosotros tenemos que mirar solamente la cumbre de la montaña. Tenemos que subir a la cumbre y desde la cumbre mirar las 4 dimensiones. No mirar el manicomio, como le llamé anoche, de este mundo. Tenemos que mirar las dimensiones imposibles de describir del tamaño del amor de Dios. Tenemos que mirar a Dios a través de su Hijo, además de pasar tiempo, además de conversar, además de estudiar, además de observarlo. Tenemos que enamorarnos de Él. Enamorarnos desde una perspectiva espiritual. Caterina se enamoró de Martín y Caterina le hizo saber que estaba dispuesta a entregar su corazón, su vida. Si no nos enamoramos, no podemos entregarnos. Tenemos que hacer todo esto en una devoción, y voy a repetir las palabras que escuchamos hace 2 horas atrás. En cada una de nuestras acciones, cada día, con persistencia. No sirve que hoy estemos inflamadas de amor, que fluya ese amor por nuestros poros y que mañana olvidemos a nuestro enamorado y que dejemos de darle nuestro corazón. Hermana, la verdad existe y la verdad es: te amo tanto que he dado a mi Hijo para que muera en la cruz, para que pueda ser blanca y limpia. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a elegir amarlo? ¿Vas a elegir devolverle ese amor? ¿Vas a elegir ser recíproca con ese amor? ¿O vas a negarle tu amor? Si le niegas tu amor,
no lo vas a conocer. Y por más que la verdad exista, no te podrá liberar. Que Dios nos bendiga. Y que esta historia de amor sea una historia de amor que perdure en nuestros corazones. Y así como la historia de Martín y Caterina Lutero cumplirá 500 años el día martes, que nuestra historia pueda cumplir eternos años en el cielo.